Hola a todos y bienvenidos de nuevo a True Scary Stories. Si estás disfrutando de estas historias, no olvides dar me gusta, suscribirte y avisarme en los comentarios desde donde estás escuchando. Ahora, póngase cómodo, relájese y comencemos el misterioso viaje de esta noche. Los niños olvidados de Ravenscroft Orfanato. Ravenscroft Orfanato era una vieja extensa finca encaramado en las afueras de la ciudad, su arquitectura gótica que se cierne sobre los bosques de los alrededores. Una vez que un lugar de esperanza para los niños abandonados, los que habían sido cerradas por décadas, sus ventanas tapiadas, sus pasillos en silencio. Los lugareños llamaban maldito, reclamando a los gritos de los niños que vivían allí todavía se podía oír en las frías noches tranquilas. Cuando me ofrecí como voluntario para ayudar a restaurar para una sociedad histórica del proyecto, estaba más curioso que los cauteloso. La idea de dar vida de nuevo en un lugar que parecía noble y me rechazo los cuentos como nada más que historias de fantasmas destinado a ahuyentar a los intrusos. Pero el momento en que entramos en el interior, sabía que algo estaba mal. El aire en Ravenscroft era pesado, frío a pesar del calor del verano en el exterior. El polvo cubrió toda la superficie y la tenue olor a moho se aferraban a las paredes. Mis pasos resonaron en la gran puerta de entrada, el sonido se inhiere rápidamente por el silencio opresivo. Me uní a un pequeño grupo de voluntarios, la mayoría de ellos locales. Allí estaba David, el líder del proyecto, un estoico hombre en sus últimos 40 años, María, de un entusiasta de la historia con ganas de descubrir el edificio de secretos, y un puñado de otros que guardan para sí mismos. Pasamos nuestros días de limpieza, la catalogación de los artefactos y la documentación de la construcción de deterioro del Estado. No pasó mucho tiempo antes de que los extraños sucesos comenzaron. Todo comenzó con la risa suave, distantes risas que resonaban débilmente a través de los vacíos pasillos. Al principio pensé que era uno de los otros voluntarios, pero cuando le pregunté ellos sacuden sus cabezas, sus expresiones incómodo. Probablemente el viento, dijo David con desdén. Pero su apretado agarre en el portapapeles y la forma en que sus ojos se lanzaron a las sombras me dijo que él no estaba tan seguro. Luego vinieron los pasos. Una tarde, mientras trabajaba en la biblioteca, les oí de luz, rápidos pasos como los de un niño corriendo por el pasillo exterior. Me puse a investigar, pero el pasillo estaba vacío, el aire todavía. El sonido había sido tan distinta, tan real, que envió escalofríos por mi columna vertebral. ¿Alguien simplemente caminar por aquí? Le pregunté a María cuando regrese a la sala principal. Ella sacudió la cabeza. Hemos estado todos en el comedor de la catalogación de los muebles. ¿Por qué? No hay razón menti. Por el final de la primera semana, todos sentimos que en el sentido de estar siendo vigilado. Las sombras parecían moverse en los límites de nuestra visión, frío aparecieron manchas en las habitaciones que no tenían ventanas y tenues murmullos llenaron el aire de la noche. Las historias que habíamos despreciado como la superstición empezó a sentir demasiado real. Fue en el 10º día que la vi. Yo estaba en el ala este, la documentación de los restos de lo que alguna vez había sido el dormitorio de los niños. La habitación estaba repleto de pequeñas, oxidados marcos de la cama, sus colchones delgados largo decaído. Como ya he fotografiado el espacio, cogí el movimiento por el rabillo de mi ojo una figura de pie en el umbral. Ella era una niña, de no más de 8, su cabello oscuro colgando relajado sobre su pálido rostro. Ella llevaba un destenido vestido, su dobladillo de jirones, sus pies descalzos. Sus ojos se posaron en los míos, hueco y triste, como si estuviera viendo a través de mí. «¿Hola?», dije, mi voz temblando. Ella no respondió. En lugar de eso, se dio la vuelta y caminó por el pasillo, sus pasos silenciosos a pesar de que el crujido de los tablones. He seguido, mi corazón late con fuerza, el aire cada vez más frío con cada paso. Espera. Me llamo, pero ella desapareció a la vuelta de la esquina. Cuando llegué al final de la sala estaba vacía. No había puertas, no hay lugar para ella para esconderse, solo un callejón sin salida. Mi pecho se apretó y me encontré de nuevo a los demás, incapaz de sacudir la imagen de sus ojos huecos.
Esa noche no podía dormir. Me acosté en mi catre improvisado mirando el agrietado techo, el tenue sonido de susurros que llenan el aire. Eran suaves al principio, como el susurro de las hojas, pero crecieron más fuerte, diferente de la de las voces de los ninos, la superposición, la súplica. «Ayúdanos», dijeron. «Ella todavía está aquí». Al día siguiente, me encontré con María en la biblioteca, su rostro pálido, el temblor de sus manos como ella agarra un viejo diario. «Hay que ver esto», ella dijo, empujando el libro hacia mí. El diario pertenecía al orfanato de la última matrona, una mujer llamada Edith Crowley. Sus entradas creció más oscuro con cada página, con detalle de su descenso a la locura y la crueldad de los castigos que le causan los ninos. Son ingratos, una entrada de lectura. Se debe ser disciplinado, que van a aprender incluso si eso los mata. Las páginas finales fueron manchados con la escritura frenética, que no deja de llorar, que no me deja en paz. Incluso ahora los escucho, sus risas, sus gritos. Voy a hacer que les dé la tranquilidad. Voy a hacer que se queden. Más tarde ese día, David encontró un viejo libro de contabilidad con una lista de los niños que habían vivido en Ravenscroft. La página final fue espantoso, cada nombre había sido tachado, una sola palabra garabateado a través de la parte inferior en la oscuridad, letra tras desaparecido. Esa noche el aire en el orfanato creció más frío, más pesado. La risa volvió más fuerte ahora, haciendo eco a través de los pasillos, acompañado por el sonido de las pisadas y débil, infantil susurros. Y entonces las puertas se cerró de golpe. Las luces parpadeaban y se apagaron, hundiendo el edificio en la oscuridad. Busqué mi linterna y el haz de cortar a través de las sombras, revelando cifras, lanzando fuera de su alcance. Los niños estaban en todas partes, fantasmales figuras con los ojos hundidos, sus risas y gritos de fusión en una ensordecedora cacofonía. En el centro de todo era ella. La matrona se sitúa en la parte superior de la escalera de honor, su figura sombreada, su rostro oculto bajo un velo. Su presencia llenaba el aire con un asfixiante terror, con su voz baja y resonante. «Usted no debería estar aquí», dijo. «Son mías». La sombra se precipitaba hacia nosotros, la risa de los niños recurren a gritos. Nos corrió tropezando a través de los oscuros pasillos, las paredes aparente para cerrar, el aire pesado con desesperación. Por el momento en que llegamos a la puerta, ésta se abrió de golpe, el aire frío de la noche y un repentino alivio. Nunca nos fuimos de vuelta. Ravenscroft permanece abandonado, sus paredes de la celebración de los ecos de su pasado trágico. A veces, todavía oigo los susurros en mis sueños, las risas y los gritos de los niños olvidados, sus voces suplicantes. Nos ayude. Ella todavía está aquí. La inquietante melodía de la medianoche en FM. Era una ordinaria noche en Nashville cuando me topé con Midnight FMI. Yo estaba conduciendo a casa de notarle, la carretera vacía que se extiende interminablemente por delante de mí. La radio, mi único compañero. Me giro el dial, la búsqueda de una emisora que no era estática, cuando la encontré. La voz en el aire era suave y acogedor, el tipo de voz que pertenece a la vieja escuela DJ que sabía que su camino alrededor de una colección de discos. «Bienvenido a la medianoche en FM», dijo. «La estación para aquellos que no pueden dormir, que han perdido su camino, o que simplemente necesita un poco de compañía en la oscuridad». Se parece inofensivo, incluso reconfortante, así que lo dejé. La música era una mezcla de blues, jazz y viejo rock and roll, el tipo de canciones que se sentía como un cálido abrazo en una noche fría. Me relajé en la unidad, en mis dedos, golpeando el volante con el ritmo. Y entonces las solicitudes iniciadas. El DJ, cuyo nombre nunca me atrapó, comenzó a realizar llamadas. Los oyentes sería teléfono, pidiendo canciones atado a los recuerdos, los momentos de angustia, la alegría o la perdida. Pero como el show continuo, las solicitudes creció extraño.
Una mujer con una voz temblorosa le pidió una canción que había desempeñado en el funeral de su hermana. Un hombre solicitado una melodía que había estado jugando en la noche de su peor arrepentimiento. Cada historia era más pesado que la anterior, a los que llaman voces impregnadas de tristeza, desesperanza o culpa. Cuando el DJ tocaba las canciones, se sentía diferente, como si la música lleva a más que solo la melodía. El aire en mi coche creció más frío, las notas de envolver alrededor de mí como un sudario. Por el tiempo que he tirado en mi camino, que yo estaba inquieto pero intrigado. Me hice una nota mental para sintonizar de nuevo. La noche siguiente, Midnight FM estaba allí, la misma voz suave bienvenida a los oyentes para que sus ondas. Me instalé en la música, el tejido de su hechizo, las historias cautivadoras ni a pesar de su peso. Y entonces sucedió algo que hizo que mi respiración captura. El siguiente, tenemos una petición de un oyente llamado Amy. El DJ dijo: a ella le gustaría escuchar la canción que juega en el día en que ella ha perdido todo. Mi estómago cayó. Amy era de mi hermana de nombre. Ella había fallecido hace 3 años, su vida se truncó en un accidente de coche. La canción el DJ tocaba era la misma que había jugado en su memorial lento, inolvidable balada que había sido su favorito. Mis manos temblaban como la música llenó la habitación. Recuerdos de su risa y el dolor de su ausencia de lavado sobre mí. Cuando terminó la canción, el DJ habló de nuevo. Ay, mi hermano, donde quiera que esté, ella quiere que usted sepa que está arrepentido. Las palabras me golpeó como un puñetazo en el pecho. Como podían saber, no me había llamado no había contado a nadie acerca de mi conexión a la canción. Mi mente corría, la búsqueda de una explicación racional, pero no vino nadie. El siguiente par de noches no pude resistir en sintonía, a pesar de la estación, me lleno con una mezcla de temor y curiosidad. Las solicitudes creció más personal, más inquietante. Un hombre le preguntó por la canción que suena cuando encontró a su esposa notas de despedida. Una mujer pidió a la melodía que escucho como su hijo tomó su último aliento. Y luego, el DJ dijo mi nombre. Esta petición es para Thomas, dijo, su voz más suave y más pesado. Le gustaría escuchar la canción que le recuerda de lo que perdió. Me paralicé mi corazón latiendo con fuerza. No me había llamado no había hablado con nadie en la estación. Pero cuando la canción comenzó, sentí las lágrimas picar mis ojos. Se trataba de la canción de Amy, y yo había bailado en mi boda, años antes de que todo se echó a perder. Como la música, el aire alrededor de mí creció más frío, la habitación más oscura. Sentí entonces su presencia débil, pero innegable, como si estuviera sentado a mi lado, su calor persistente fuera de su alcance. Thomas, el DJ, dijo cuando terminó la canción: ella todavía está con usted, pero tenga cuidado. No todo el que escucha la medianoche en FM escucha lo que quiere. La estación se fue en silencio después de eso, la estática llenando el aire como un grito. En los próximos días, trate de averiguar más acerca de la medianoche en FM. He buscado en línea, peinado a través de los foros, incluso llamo a las estaciones locales de radio, pero nadie había oído hablar de él. No había ningún registro de su frecuencia, no hay listado de su horario, no hay rastro de su existencia. Y sin embargo, cada noche ella estaba allí. El final de la noche la escuché, el DJ de voz era diferente, hueco, casi mecánica. A todos nuestros oyentes les dijo gracias por sintonizar. El espectáculo de esta noche es especial. Una última oportunidad para hacer sus pedidos. El número de teléfono brilló a través de la pantalla de mi radio, los dígitos parpadeando como si estuvieran vivos. Dude, mi mano se cierne sobre mi teléfono antes de marcar. La línea de conexión al instante, el sonido de la estática y débiles susurros de llenado mi oído. ¿Cuál es tu petición? El DJ le preguntó, su voz baja resonante. Me tragué duro. ¿Quiero saber la verdad? ¿Quién eres tú? ¿Qué es esta estación? El silencio que siguió fue ensordecedor. Somos los ecos,
El yo dijo finalmente. ¿Las voces de aquellos que no se pueden mover? Midnight FM es un puente, un camino para llegar a lo que se ha perdido. Pero cada puente tiene su precio. La línea fue muerto, la estación de la decoloración en estático. Nunca he oído hablar de nuevo. A día de hoy, no sé si la Medianoche FM fue real o algún producto de mi pena y la culpa. Pero a veces, tarde en la noche, cuando todo está en silencio y el aire se siente pesado, yo lo escucho los débiles de cepas de una conocida melodía, el eco de una voz ido de largo y la inquietante promesa de una conexión nunca puedo entender completamente. Y sé que aún está ahí fuera, esperando a que alguien escuche. Los retratos en color gris manor. Gris manor se sitúa en el borde de un acantilado, en Rhode Island, su resistido fachada maltratadas por los anos del aire salado del mar. Era un lugar que apestaba de dinero viejo, las peleas de la familia y los secretos mejor fue enterrado. La casa había sido abandonada por décadas después de que el último heredero murió en circunstancias misteriosas, pero ahora era mío. Un pariente lejano que nunca había conocido había dejado para mí en su testamento un giro del destino que se sentía más como una carga que una bendición. Cuando llegué, la casa estaba en mejor forma que yo esperaba. El frente se abren las puertas para un gran hall de entrada, su suelo de mármol reluciente, debajo de una enorme arana de cristal. Las paredes estaban llenas de retratos, cada uno que representa un severo que se enfrenta al antepasado cuyos ojos parecen seguir a mí como que me paso. Yo había planeado pasar solo un fin de semana allí, solo el tiempo suficiente para evaluar lo que las reparaciones de la casa necesita antes de venderlo, pero el momento en que entramos en el interior, sentí una fuerte sensación de incomodidad, como si la casa estuviera vivo, observando, esperando. La primera noche fue tranquila. He descomprimido en una modesta habitación cerca de la parte superior de la escalera de honor, sus ventanas con vistas al mar turbulento. El sonido de las olas rompiendo contra los acantilados arrullado mi para dormir, a pesar de que mis sueños estaban inquietos, un desenfoque de parpadeo caras y distantes entre susurros. Me desperté para encontrar los retratos en el vestíbulo había cambiado. Al principio pensé que me estaba imaginando cosas. La popa se enfrenta todavía estaban allí, pero sus expresiones eran diferentes, sus características más nítidas, más furioso. Los ojos, que parecían pasivo el día de antes, ahora se quemó con una intensidad que hizo que mi pecho apriete. Traté de shake it off, diciéndome a mí mismo que era solo la iluminación tenue jugando trucos en mí. En la segunda noche no podía ignorarlo. Como le paso los retratos en mi camino a la biblioteca, sentí que sus ojos me siguen, el peso de sus miradas presionando contra mi espalda. Cuando me volví, el pasillo estaba vacío, pero el aire era pesado, cargado. La biblioteca era una cavernosa habitación llena de estanterías que llegaban al techo, sus contenidos olvidado y cubierto de polvo. Un único retrato que colgaba encima de la chimenea, un hombre con rasgos afilados y unos penetrantes ojos azules, su expresión más fría y amenazante que los otros. He encontrado un diario en uno de los estantes, su cubierta de cuero agrietado y desgastado. Pertenecía a Jonathan Gray, el último heredero de vivir en la casa. Sus entradas estaban fragmentados, detalando su obsesión con los retratos. Ellos lo ven todo, una entrada de lectura. Ellos saben lo que he hecho, saben mis pecados. Las entradas creció más oscuro, más errático. Jonathan escribió de escuchar susurros en la noche, de ver las caras en los retratos del cambio, sus con los ojos llenos de odio. Su última entrada fue escrito en frenética de la escritura: tengo que destruirlos antes de que destruyan mí. Esa noche, los murmullos comenzaron. Me desperté con el sonido de las voces, el bajo y la superposición que viene desde el pasillo fuera de mi habitación. Al principio pensé que era el viento, pero a medida que escuchaba las voces creció más clara, más clara. Irse, se dijo, su tono pesado con la advertencia. No soy de aquí. Cogí una linterna y abrió la puerta, mis manos temblorosas. El pasillo estaba vacío, pero el murmullo continuo roscado a través del aire, el crecimiento más fuerte, cada vez más furioso.
Como me paso los retratos, me paralice. Sus rostros estaban torcidas, sus bocas abiertas en gritos silenciosos, sus ojos ardiendo con furia. Mi linterna parpadeó, la viga de corte a través de la oscuridad en las desigual ráfagas. Uno de los retratos, una mujer con el pelo oscuro y los huecos de los ojos, parece inclinarse hacia adelante, su forma casi saliendo de la trama. Tropece de nuevo, mi pecho se aprieta, mi respiración que entra en jadeos desiguales. El murmullo creció ensordecedor, las voces que se mezclaban en una cacofonía que llenaron mi cabeza, ahogando mis pensamientos. «Get out», exigieron. Corrí de vuelta a mi habitación, cerrando de golpe la puerta cerrada, mi corazón latiendo con fuerza. Los susurros se detuvo, dejando solo el sonido de mi respiración irregular y el lejano choque de las olas. A la mañana siguiente, me encontré con el retrato sobre la chimenea destrozado, su lienzo recortado, su marco se dividió. Los otros retratos eran vírgenes, sus rostros se volvieron a su original, pasivo expresiones, pero algo se sentía diferente, como si me estaba esperando para actuar. Llamé a un contratista de la tarde, haciendo los arreglos para borrar los retratos y renovar la casa, pero cuando los trabajadores llegaron se negó a tocar la pintura. «Están equivocados», uno de ellos dijo, su voz temblando. «Yo no voy cerca de ellos». Frustrado, me he decidido a quitar yo mismo. Como me arranco el primer retrato de la pared, me di cuenta de algo extraño detrás del lienzo. Era la otra cara, pintados directamente sobre la pared. Era grotesco. Sus ojos muy abiertos y la mirada perdida, la boca torcida en una mueca que envió escalofríos por mi columna vertebral. El más retratos me quitaron, de las más caras que he descubierto. Cada uno era más horrible que el anterior, sus características distorsionadas, sus expresiones llenas de malicia. Por el tiempo que he llegado al retrato de un hombre con ojos azules de perforación que apenas podía respirar. Como me saco de la pared, una repentina ráfaga de aire frío se apresuró a través de la habitación, apagando las luces. Los murmullos volvieron, más fuerte que nunca, las voces gritando al unísono. Estabas advertido. Las sombras en la habitación se torcían y retorcían. El grotesco caras en las paredes parecían moverse, sus ojos me tropecé hacia la puerta. La última cosa que vi antes de que huía era el hombre con los ojos azules de perforación salir de su marco, su sonrisa ampliación de cómo llegó para mí. Nunca volví a Gris Manor. La casa permanece abandonado, sus retratos todavía colgando, sus ojos esperando, mirando. A veces, en la oscuridad de la noche, escucho el susurro de nuevo, leve pero insistente, me llama de nuevo. Que no me deja olvidar, y no me van a dejar escapar. La cosa del pantano de Cypress Creek. El pantano cerca de Cypress Creek, Florida, fue un lugar donde los residentes locales evitarse después de la oscuridad. El grueso, árboles retorcidos y densa niebla crea una barrera natural, pero sé las historias que mantienen alejadas a las personas, los susurros de extrañas formas en movimiento a través del agua, de los sonidos naturales de eco a través de los densos pantanos, y, lo más escalofriantemente, la leyenda de la cosa del pantano, una criatura que custodiaba la tierra con un feral, implacable y el hambre. Yo no creía en las historias. No hasta que mi hermana Caroline desapareció. Caroline siempre había estado fascinado por el pantano. Ella era un fotógrafo, atraído por la misteriosa belleza del paisaje, y pasé horas y horas explorando sus oscuras profundidades. Ella me había dicho acerca de los extraños lugares de interés un destello de movimiento que no pertenecen a ningún animal conocido, el sentido de ser visto, pero yo lo atribuyo a su imaginación. La última vez que la vi, ella había sido entusiasmada con un nuevo spot que ella había descubierto profundo en el pantano. «Es virgen», ella le dijo con los ojos brillantes, al igual que se ha ocultado durante años. Cuando ella no vino a casa esa noche, me dije a mí mismo que ella había perdido la noción del tiempo. A la mañana siguiente se establece en el pánico. El grupo de búsqueda peinado el pantano durante 3 días, sus botas se hunden en el lodo, sus llamadas tragado por el silencio opresivo.
Encontraron su cámara, medio sumergido cerca de un parche de canas, pero ninguna señal de Caroline. La policía declaró su falta, se supone que están muertos. Pero yo no podía aceptar eso. El día después de la búsqueda terminó, me fui al pantano solo, decidido a encontrar respuestas. Yo llevaba una linterna, un mapa y una determinación impulsado por la pena y la desesperación. El aire estaba lleno de humedad, el hedor de la descomposición de la vegetación aferrado a mi piel. Los únicos sonidos eran el zumbido de los insectos y la bienvenida ocasional de criaturas invisibles. La más profunda fui, mas el pantano parecía cambiar. Los árboles crecían más denso, sus retorcidas raíces formando natural de las barricadas. El agua se volvió más oscuro, su superficie resbaladiza con un brillo iridiscente que brillaba débilmente en la penumbra. El aire se sentía pesado, cargado, como si el pantano si estaban vivos. Y entonces me encontré con la limpieza. Era un lugar diferente a cualquier otro que he visto, el agua de forma antinatural aún, los árboles que forman un perfecto círculo. En el centro se encontraba un enorme árbol de ciprés, su corteza ennegrecida, sus nudosas ramas extendidas hacia el cielo como esqueléticas manos. El suelo a su alrededor estaba lleno de huesos de animales. Me dije a mí mismo, a pesar de que parecía demasiado grande, demasiado humano. Caroline Camara estaba allí, apoyado contra la base del árbol. Mi corazón corrió como la recogí, la cubierto de fango dispositivo de frío y pesado en mis manos. Traté de encenderlo, pero la batería estaba muerta. Y entonces yo lo oí. Una baja, gutural gruñido procedente de algún lugar detrás de mí. Me congelo, el pelo en la parte de atrás de mi cuello erizado. El gruñido salió de nuevo, más fuerte esta vez, más cerca. Me volví lentamente, mi linterna de corte a través de las sombras. La cosa que estaba delante de mí era ningún animal. Era alto, su forma curvada y retorcido, su cuerpo cubierto en una marana de musgos, enredaderas y el pantano de lodo. Sus ojos brillaban débilmente en la oscuridad, dos pinchazos de color verde pálido de la luz que ardía dentro de mí. Sus manos eran largas y con garras, sus dedos correando ennegrecido de agua. El hedor de la putrefacción y descomposición emanaba de ella, tan gruesa que me amordazaron. Por un momento nos quedamos allí, encerrado en un tenso silencio punto muerto, y entonces él se movió. La criatura se abalanzó, sus garras deslizar a través del aire como me dio un salto hacia atrás, cayendo en el agua poco profunda. Mi linterna parpadeó, el haz de vislumbrar su retorcida cara, características que eran casi humanos, distorsionada y retorcido por lo que el horror había nacido él. He revuelto a mis pies, mi pecho apretado con temor y huyo. El pantano parecía cerrarse en torno a mí, los árboles de estirar sus raíces en el viaje mí. El agua arrastra en mis piernas. La criatura del gruñido se hizo eco a través del pantano, creciendo más fuerte, más cerca, como si el pantano sí mismo lleva su voz. Cuando finalmente estalló en tierra firme, la criatura se detuvo. Me volví para ver de pie en el borde de la ciénaga, sus brillantes ojos fijos en mí, su forma, medio oculto por la niebla densa. No siga, no necesita. Había que me marcó. Yo no pude dormir esa noche. Mis sueños estaban llenos de imágenes de la criatura, sus ojos huecos de ardor en la mía, su voz un gutural gruñido que parecía susurrar mi nombre. Cuando me desperté me encontré huellas de barro fuera de mi ventana que conduce de nuevo hacia el pantano. Nunca volví a Cypress Creek, pero el pantano que nunca me ha abandonado. Yo lo escucho en la oscuridad de la noche, los débiles, gruñidos, el susurro de lo invisible en las sombras. Caroline desaparición sigue sin resolverse, su nombre de otro susurro en la larga historia de la ciénaga de los secretos. Y sé que la cosa del pantano todavía está allí, esperando, observando, cuidando su maldito de dominio. Algunos lugares que no están destinados para ser explorado. Algunas criaturas que no están destinados a encontrarse. El diablo del piano. El piano se sentó en la esquina de un Ateneo Pawn Shop en las afueras de Nueva Orleans. Su lacado en negro oscurecen con la edad, de sus teclas amarillentas como los dientes de un viejo depredador.
Me atrajo el momento en que entramos en el interior, el aire a su alrededor parecer más pesado, casi eléctrico. El tendero, un hombre mayor con ojos atentos y un bajo, voz áspera, se dio cuenta de mi mirada y le dio una leve sonrisa. «Tienes un buen ojo para el talento», dijo, su voz gruesa con el acento criollo de la región. «Que el piano tiene una historia, sin embargo. ¿Estás seguro de que quieres oír?» Me reí nerviosamente el cepillado de sus palabras como una táctica de ventas. ¿Cuánto? Su sonrisa desapareció, reemplazado por algo más oscuro, algo casi como la lástima. «Es tuyo si quieres. Ningún cargo. Solo recuerda que no te gusta ser jugado mal». Me reí pensando que era una broma, pero la forma en que me miró, sus ojos afilados y firme, hizo que mi piel de gallina. Yo debería haber anejo. En cambio, tuve el piano entregado a mi pequeño apartamento en el barrio francés. Era más pesada de lo que parecía. El servicio de mudanzas de quejarse ya que la dirigió hasta la estrecha escalera. Cuando finalmente fue en el lugar, la habitación parecía diferente, más pequeño, más oscuro, como si el piano se había tragado algo de la luz. Yo era un pianista, aunque no especialmente buena. Mi sueño de jugar en grandes escenarios se había desvanecido en una realidad de la barra de conciertos y recepciones de boda. Pero el piano se sentía como una segunda oportunidad, una manera de reavivar la pasión que me había perdido. Esa noche me sentaba en su banco, mis dedos temblando como pulsar la primera tecla. El sonido que surgió fue inquietante, rico y profundo, llenando la habitación con un casi de otra resonancia. Cada nota parecía estar en el aire, vibrando a través de mi pecho, haciendo que mi corazón rasa. He jugado durante horas, mis dedos moviéndose como si guiada por algo más allá de mi control. Cuando finalmente se detuvo, la habitación estaba en silencio, el aire pesado, mis manos temblando con un desconocido agotamiento. Los sueños comenzaron la noche. Yo estaba en una etapa banado en un antinatural de color rojo sangre de la luz, el público sumido en la oscuridad. El piano se sentaron delante de mí, sus llaves brillando débilmente, casi palpitante. Mis dedos se movían por su cuenta, la música y saliendo de mí en un torrente de sonido que era hermoso y terrible a la vez. El público aplaudía, pero sus manos estaban equivocados alargada, con garras, sus sombras como el parpadeo de la luz del fuego. Una figura emergió de la oscuridad, alto y delgado, su rostro oscurecido por el ala de un sombrero ancho. Él se inclinó, su voz baja, resonante «Jugar de nuevo», dijo, y sus palabras se encrespa alrededor de mí como el humo. Me desperté empapado en sudor, los ecos del sueño siguen vibrando a través de mí, pero el sueño no era solo una pesadilla. Era una canción, una melodía que se aferró a mi mente como un eco, que pide a gritos ser jugado. La noche siguiente me senté en el piano, mis manos temblando mientras tocaba la canción del sueño. La música era inquietante, cada nota llena de una cruda, visceral poder que hizo que mi pecho el dolor. Como he jugado, el ambiente se volvió más frío, las sombras en la habitación de alargamiento, girar, moverse en formas que no deberían. Y entonces yo lo oí. Un leve aplauso, suave y distante, procedente de algún lugar un poco más allá de los bordes de la habitación. Me detuve, mi aliento en la captura de mi garganta, el silencio pulsando en torno a mí. Los aplausos desapareció, reemplazada por una baja, gutural, casi como la risa. En los próximos días, el piano, la influencia creció. Ella me llamó, sus claves parecen que brillan en la luz tenue. El ligero zumbido de su resonancia llenando el aire incluso cuando no se está reproduciendo. No podía permanecer lejos, mis dedos obligados a reproducir las melodías que llenan mis sueños. El público se volvió, sus formas de parpadeo en las esquinas de mi visión, sus palmadas crecimiento más fuerte, más insistente. El hombre con el sombrero ancho observaba desde las sombras, su presencia, llenando la habitación con un asfixiante de pavor. «Usted está casi Ali», dijo una noche, su voz baja y suave. «Jugar a la perfección y es tuyo». «¿Lo que es mío?», le pregunté, mi voz temblando. Él sonrió, sus dientes brillando en la oscuridad. «Todo lo que siempre has querido».
He jugado la final de la nota de la melodía, el sonido haciendo eco a través de la habitación como un trueno. Los aplausos se elevó a un rugido ensordecedor, las sombras creciente hacia mí, envolviendo mis manos, mi pecho, mi garganta. El hombre se acercó, su rostro aún oscurecida, su sonrisa amplia y terrible. Pero recuerda, dijo, su voz un susurro que arde en mis oídos. El precio es caro. La siguiente cosa que supe, estaba en el suelo, jadeando en busca de aire, el piano que se cierne sobre mí como un depredador. Mis manos quemadas, la piel cruda y la formación de ampollas, los ecos de la canción sigue vibrando a través de mi pecho. No he tocado el piano desde entonces, pero todavía me llama, sus llaves relucientes en la oscuridad, sus melodías enhebrado a través de mis sueños. Oigo la audiencia de aplausos, leve pero insistente, sus sombras parpadeantes en los bordes de mi visión, y sé que el hombre con el sombrero ancho es de esperar, su promesa persistente en el pesado, opresivo de aire. No puede vender el piano, yo no puedo destruirlo. Es una parte de mí ahora, su música grabada en mi alma, de su presencia constante, inquietante peso. Y sé que un día voy a jugar de nuevo, porque el diablo siempre se acumula. La maldición del collar de esmeraldas. Mi nombre es Lily Carter, y si yo hubiera sabido el precio de heredar ese collar de esmeraldas, habría dejado enterrado en el panteón familiar. Pero cuando mi abuela falleció, ella me dejó que la pieza delicada, enclavado en una oscura caja de terciopelo, un pedazo de la historia de la familia nadie quería hablar. El collar hermoso, un antiguo, conjunto con un profundo verde esmeralda que brillaban como una llama en la luz. Yo no creo en las maldiciones, no hasta que fue demasiado tarde, y para entonces yo ya estaba atrapado. Todo comenzó en una tarde calurosa de verano en Charleston, Carolina del Sur, cuando me encontró el collar de mi abuela pertenencias. Mi madre me había advertido acerca de esto. Me dijo que era nada más que problemas, que cada mujer en nuestra familia que llevaba había sufrido la desgracia. Pero yo siempre pensé que se trataba de un cuento de viejas para añadir misterio a un ordinario de la herencia. Yo le puse el collar alrededor de mi cuello, la esmeralda frío contra mi piel, y sintió una extraña, casi eléctrico sensación de correr a través de mí. Lo ignoré pensando que era solo la emoción, pero a partir de ese momento mi vida comenzó a desmoronarse. El primer incidente se produjo solo días después de que yo había empezado a usar el collar. Yo estaba conduciendo de vuelta al trabajo cuando mi coche se salió de la carretera. Apenas falta un camión que se aproxima. Se me escapó con heridas leves, pero me chocó. Yo nunca había perdido el control al igual que antes, y cuando me senté en el lado de la carretera, atrapar mi aliento, sentí la esmeralda presionando contra mi pecho, más pesado de lo que debería haber sido, casi como si se tratara de un peso que no podía soportar. Yo debería haber tomado, pero me convencí de que era solo una coincidencia. Yo no creo en maldiciones, después de todo. Pero conforme pasaron los días, las cosas solo empeoraron. Una semana después del accidente, me empezó a enfermar nada serio al principio, solo una fiebre, escalofríos, sueños extraños que me dejó exhausto y agotado. Pero los sueños crecían más oscuro, más viva, llena de sombras y voces susurrando palabras que yo no podía entender. En cada sueño vi a una mujer, su rostro pálido y retorcido en el dolor, sus ojos fijos en la esmeralda alrededor de mi cuello. Traté de ignorarlo, pero cada mañana me despertaba más agotado, como si el collar fue minando mi fuerza. Mis amigos notaron el cambio en mí, la forma en que creció delgado y cansado, mi piel pálida, mis ojos la sombra, y lo peor era que no podía tomar el collar. Cada vez que he intentado, mis dedos se congelaron, mi mano negarse a levantar el cierre. Desesperado por respuestas, me puse a investigar sobre la historia del collar. Me enteré de que se había pertenecido a mi tatarabuela, una mujer llamada Annabelle Livingston. De acuerdo a la tradición de la familia, Annabelle había sido un rico miembro de la alta sociedad, una mujer que lo había cautivado Charleston sociedad con su belleza y el ingenio. Pero después de su matrimonio, algo cambió. Ella se retiró de la sociedad, se obsesionó con el collar, que lo lleva de día y de noche, hasta que una noche ella fue encontrada muerta en su dormitorio, la esmeralda todavía alrededor de su cuello. La causa de su muerte no fue determinada. Algunos dijeron que era una enfermedad, otro susurro era la angustia. Pero de rumores,
Historias de cómo cada mujer de la familia que llevaba el collar que había sufrido la desgracia de la enfermedad, los accidentes, incluso la locura. Y ahora, entendí por qué mi madre me había advertido. Determinado para librarme de la maldición, me acerqué a un anticuario especializado en herencias de la familia. Él escuchó mi historia con una grave expresión, asintiendo con la cabeza como he descrito los extraños sucesos que me había atormentado desde que me gustaría poner en el collar. «Este no es ordinaria de la pieza», dijo, su voz baja y estable. «Los objetos malditos son a menudo obligados por las emociones fuertes, el dolor, la traición, la ira. Si su tatara-tatara-abuela llevaba este cuando ella murió, su espíritu puede ser atado a ella, su dolor incrustado en la joya en sí mismo. Sugiere una manera de romper la maldición. Yo tendría que entender la razón detrás de Annabeles sufrimiento, para averiguar por qué su espíritu se demoró. Solo entonces podía esperar libre de ella y yo sé del collar de la bodega». La noche siguiente, regresé a casa de mi abuela y cavado a través de sus revistas y documentos de la familia, desesperada por cualquier pista. Y luego me enteré de que una carta, escrita en Annabelle escritura a mano, oculto en un viejo libro forrado en cuero. En la carta, Annabel habló de su matrimonio, de como su marido, un hombre llamado Charles Livingston, había sido cruel y infiel. Ella describió cómo había traicionado a ella, llevado a la desesperación, y cómo, en su momento más oscuro, ella había hecho un pacto. Ella había insistido con ella para protegerla, para obligar a su marido a ella para siempre, así que él nunca podría escapar del dolor que había causado a ella. Pero el pacto se había torcido, atrapando su espíritu dentro de la Esmeralda, la unión con la gema incluso en la muerte. Sentí un escalofrío correr por mi columna vertebral, como he leído sus palabras. Su dolor y la ira se derrama de las páginas, haciendo eco a través de los siglos. Ella había maldecido a sí misma tanto como a su marido, la vinculación de su espíritu para el collar, dejándola incapaz de encontrar la paz. Con la verdad en la mano, yo sabía lo que tenía que hacer. Volví a los anticuarios y juntos hemos planeado un ritual de liberación de Annabelle Espíritu. Nos reunimos en una pequeña habitación en la parte trasera de su tienda, el aire pesado con el olor de la quema de salvia. Me puse el collar una última vez, sintiendo el frío de peso alrededor de mi cuello, la esmeralda brillando en la tenue luz de la stern. Como me recito las palabras del ritual, sentí un extraño calor extendió a través de mí, una sensación de alivio, como si el espíritu de Annabelle fue finalmente en paz. La esmeralda aparecía con el pulso de luz, y por un breve momento, la vi una sombría figura de pie junto a mí, su rostro llano retorcidos por el dolor, pero sereno, sus ojos se llenaron de gratitud. Y entonces, ella se había ido. El collar cayó a mi cuello, el broche de apertura en su propio, y sentí una inmensa sensación de libertad, como si un peso se había levantado de mi alma. La maldición se había roto. El collar, una vez que un símbolo del dolor y la traición, ahora era nada más que una hermosa pieza de joyería, una reliquia de un pasado doloroso. He enterrado el collar de la noche en lo profundo de la tierra cerca de la parcela familiar, dejando a donde pertenecía, lejos de aquellos a los que pudiera hacerle daño. Todavía me siento de Annabelle presencia a veces, un susurro suave en la parte de atrás de mi mente, un recuerdo de la maldición que había obligado a los dos. Pero ahora, ella está en paz, su espíritu libre de la esmeralda de la bodega. Y como para mí, he aprendido a ser cauteloso con el pasado, a respetar el peso de la historia de la familia y recordar que algunas de las reliquias que es mejor dejar intacta. The Haunting of Devil's Peak. Mi nombre es Ben Carter, y si hubiera escuchado a la gente del lugar, yo no estaría aquí, haciendo un recuento de lo que sucedió en Devil's Peak. La advertencia fue clara. La montana era un maldito, un lugar donde los escaladores perdido su camino, enganados por los espíritus que encantada de sus laderas. Pero yo no creo en maldiciones y ni mis amigos. Estábamos escaladores experimentados, quienes buscan emociones que había frente a algunos de los picos más difíciles en el mundo. Devil's Peak era otro desafío, o eso creíamos. Llegamos en Colorado en una fresca mañana de octubre, el aire delgado y frío como hemos establecido un campamento en la base de la montana. La cumbre de Devil's Peak se alzaba por encima de nosotros, envuelta en niebla, sus acantilados de corte en el cielo como los dientes de algunos de los antiguos Bessia. Los locales intentaron advertirnos historias de escaladores que habían desaparecido,
de figuras fantasmales visto vagar por los senderos en la noche, de susurros que se hizo eco a través de los árboles, llamando a aquellos lo suficientemente tonto como para aventurarse demasiado cerca. La gente ir a esa montaña y no volver, un viejo nos había dicho en una estación de gas. No es un lugar para los vivos. Nos reímos de él, confiamos en nuestras habilidades y desdenosos de las historias de fantasmas. Habíamos escuchado historias similares acerca de otras montañas y nunca tuvo problemas. Pero como comenzamos nuestra subida, una extraña sensación se apoderó de nosotros, una sensación de inquietud que yo no podía temblar. Las primeras horas de la subida fueron sin incidentes. El terreno era difícil, con pendientes empinadas y estrechas sendas que la herida alrededor de los acantilados y las rocas, pero estábamos acostumbrados a ello. El ambiente se volvió más fría a medida que subimos. El engrosamiento de la niebla se aferran a las rocas y a los árboles como un sudario. El mayor nos fuimos, el más tranquilo se convirtió. Los sonidos habituales de la selva desvaneciendo hasta que no había nada, pero el sonido de nuestra respiración y el crujido de la grava bajo nuestras botas. Como el sol empezó a ponerse, proyectando largas sombras a través de la montana, hemos decidido hacer un campamento para la noche. Hemos encontrado un piso repisa con suficiente espacio para nuestras tiendas de campana, la niebla girando alrededor de nosotros como el humo. El silencio era opresivo, y la montana se sentía, como si estuviera mirando, esperando. Esa noche, cuando nos sentamos alrededor de un pequeño fuego, las historias de Devil's Peak volvió para vengarse de nosotros. Max, el más cercano a mi amigo y compañero de escalador, parecía especialmente en el borde. Sus ojos lanzaban hacia las sombras. ¿Sientes eso?, pregunto, su voz apenas por encima de un susurro. Es como no estamos solos. Yo se encogió de hombros, aunque no podía negar la extraña sensación que se había apoderado de nosotros. La niebla parecía más grueso, casi sofocante, y cada hora entonces pensé que vio formas de moverse a través de ella, las figuras que se desvanecen en el momento en que me miro directamente a ellos. Ven. La voz era suave, apenas audible, pero envió un escalofrío por mi columna vertebral. Miré a Max, esperando a reír, pero su rostro estaba pálido, sus ojos dilatados por el miedo. Antes de que pudiera contestar, el susurro llegó de nuevo, más fuerte esta vez, haciendo eco a través de la niebla. Ven, siga. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba alrededor, tratando de encontrar la fuente de la voz, pero no había nada, solo sombras y niebla. Me dije a mí mismo que era solo el viento, que estábamos imaginando cosas, pero la voz persistió, creciendo más fuerte, más insistente, nos llama más profundamente en la montana. A pesar de mi mejor juicio, sentí una extraña compulsión a seguir la voz, un tirón que era casi hipnótico. Me miro a Max y pude ver la misma mirada en sus ojos, una mezcla de miedo y fascinación. Contra toda razón, se levantó, agarro a nuestro equipo y comienzo a caminar, dejando a la seguridad de nuestro campamento detrás. La niebla se espesa a medida que se mueve, girando alrededor de nosotros como una cosa viva, oscureciendo el camino. La voz continua nos guía, con un suave melódico sonido que parecía venir de todas partes y en ninguna a la vez. Nos topamos a través de la oscuridad, nuestras linternas apenas penetrar en la niebla, y pronto nos dimos cuenta de que estábamos perdidos. El sendero nos siguiente había desaparecido, reemplazado por un laberinto de rocas y acantilados que todo parecía igual. La voz creció más fuerte, más urgente, haciendo eco a través de la niebla como una sirena llamada que nos lleva más profundamente en la montana, lejos de cualquier sentido de la dirección. Entonces, por el rabillo de mi ojo, vi las figuras, apenas visible a través de la niebla, sus formas sumido en la oscuridad. Se movían en silencio, deslizándose sobre las rocas, con sus rostros ocultos, sus ojos fijos en nosotros con un frío, insensible mirada. Max tropezó con su linterna a oscilar, y me acerqué a la constante de él, pero mi mano pasó a través de su brazo como si estuviera hecho de humo. Yo contuve el aliento, mover de un tirón de mi mano hacia atrás y lo miro con horror. «Max», susurré, mi voz temblando. Él se volvió hacia mí, su rostro pálido, sus ojos huecos, y por un momento pensé que él parecía diferente. Sus características parecía borrosa, distorsionada, como si estuviera perdiéndose en la niebla. Él abrió su boca para hablar, pero ningún sonido salió, solo un suave jadeo de la respiración que llenó el silencio.
Y entonces él se había ido. Un momento en el que él estaba de pie junto a mí, y el siguiente había desaparecido, tragado por la niebla. Llamé a su nombre, mi voz haciendo eco a través de la oscuridad, pero no hubo respuesta. El pánico se apoderó de mí. Como me tropecé a través de la niebla, mi linterna parpadeó. Las voces de crecimiento más fuerte, más insistente. «Ven, únete a nosotros». Las figuras aparecieron de nuevo, que me rodea, sus rostros retorcidos en la agonía, sus ojos vacíos. Llegaron, sus manos fría e insensible, sus voces en la fusión de un coro de la desesperación. «Usted no puede salir», cuchicheaban. «Nadie deja». Traté de correr, pero la niebla era espesa, sofocante, envolver alrededor de mí como un sudario. Las cifras que se mueven más cerca, sus rostros a centímetros de la mía, sus ojos se llenaron un vacío que me heló hasta los huesos. Podía sentir su desesperación, su enojo, su interminable deseo de escapar de la montana de agarre. Y luego, en la distancia, vi un débil resplandor, un parpadeo de la luz que atraviesa la oscuridad. Desesperado corrí hacia ella. Las voces se desvanece como me tropecé a través de la niebla, la luz creciendo más brillante, tirando de mí hacia fuera de la pesadilla. Me encontré de nuevo en nuestro campamento. El fuego sigue ardiendo, la niebla retroceso como el amanecer en la montana. Yo estaba sola, mi ropa húmeda por el sudor, mi corazón latía más rápido. He buscado por Max, en busca de cualquier signo de él, pero él se había ido, como si nunca hubiera estado allí. Los locales buscaron, recorriendo la montana durante días, pero no encontraron nada. No hay rastro de él, ningún signo de a dónde había ido. Me dijeron que se había caído, que había perdido a su manera, pero yo sabía la verdad. Devil Speak había llevado con él, tal como le había dado tantos antes que él. Ahora, cada vez que cierro los ojos, puedo verlo allí, de pie, su rostro pálido, sus ojos huecos, perdido para siempre en la niebla. Las voces todavía me persiguen, que me llamaba, que me señalaba a volver, a unirse a ellos en la oscuridad. Salí de Colorado, en el que prometió nunca más volver, pero sé que Devil Speak es de esperar, sus espíritus atados a la montana, atrapados en un ciclo sin fin de la desesperación. Y cada hora y entonces, les oigo llamando a mí, un susurro en el viento, un recordatorio de que nadie realmente hojas de Devil Speak. Los lugareños estaban en lo correcto. Algunos lugares son maldecidos, perseguido por los espíritus de los que fueron desviados. Del Diablo y Pico. Es un lugar de entrar, pero nunca se puede dejar. El payaso de Carnaval Creek. Mi nombre es Tyler Mason, y si yo hubiera sabido lo que nos esperaba en el Carnaval Creek, yo nunca hubiera pisado un pie en ese lugar maldito. El antiguo parque de atracciones en las afueras de la ciudad había sido abandonada por décadas, su oxidado solas y el desmoronamiento de atracciones abandonado en silencio. Pero como los adolescentes, la emoción de escondidas en lugares prohibidos era irresistible. Habíamos oído hablar de las historias, por supuesto los cuentos del payaso de Carnaval Creek, una siniestra figura que se albergaba en el jardín, atraer a alguien lo suficientemente tonto como para entrar en su juego mortal. Pensamos que era solo un cuento destinado a mantener a los niños lejos. Nos equivocamos. Era una cálida noche de verano cuando mis amigos y yo decidimos ir. Hay 6 de nosotros, de mí, de mi mejor amigo de Chris, su novia Jenna, su prima Raquel, y otros 2 de nuestros amigos, Marcos y Lily. El plan era simple: tomar algunas fotos y demostrar a todo el mundo en la escuela que no teníamos miedo de algunas viejas historias de fantasmas. Carnaval Creek era aún más inquietante de cerca. Las oxidadas puertas se cernían sobre nosotros, su pintura descascarada, las palabras «Bienvenido al Carnaval Creek» apenas visible bajo anos de mugre. Más allá de la puerta, se podía ver las sombras de la Rueda de la Fortuna y el Tilt-A-Whirl, sus contornos apenas discernible en la tenue luz de la luna. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral, pero lo ignoré, decidido a mantenerme fresco. Subimos por la puerta, el aterrizaje en la hierba que crece en el otro lado. El parque estaba en silencio, el aire espeso con olor a moho y a la corrosión. A medida que se mueve más profundo, las sombras parecían cerrar en alrededor de nosotros, las olas que se avecina como esqueletos en la oscuridad. Cada crujido y gemido envió una sacudida a través de nosotros, pero seguimos yendo, riendo nerviosamente,
tratando de sacudirse la tensión. Entonces, lo vio el payaso. Él estaba de pie por el viejo carrusel, su figura apenas visible en las sombras. Al principio, pensamos que era solo una estatua, un olvidado remanente del parque del pasado, su cara pintada en una retorcida sonrisa, su ropa desgastada o rota. Pero a medida que se acercaba, me di cuenta de que él nos estaba mirando, sus ojos brillando con un resfriado, una luz artificial. ¿Es que él es real? Rachel susurró, su voz temblando. Nos quedamos paralizados, mirando fijamente a la figura, seguro de si era real o algunos enfermos broma configurado para asustarnos. Luego, con paso lento, deliberado movimientos, el payaso levantó su mano, saludando a nosotros con una sonrisa burlona. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral y sentí que mi estómago gota. «Vamos a salir de aquí», susurró Jenna, agarrando el brazo de Chris. Pero antes de que pudiera moverse, el payaso habló, su voz baja y ronca susurro que parecía hacer eco a través del parque. «Bienvenido, bienvenido al Carnaval Creek», dijo, su sonrisa cada vez mayor. «¿Quién está listo para jugar?» Sin advertencia, el carrusel de luces parpadeaba, echando un misterioso resplandor en el payaso de la cara. Él levantó su mano, y el carrusel comenzó a girar, su inquietante voz clave de la música llenando el aire de la noche. Nos miró, horrorizado, como los caballos se mueven hacia arriba y hacia abajo, sus ojos en blanco y ciegos, como si ellos también fueron atrapados en esta pesadilla. El payaso se rió entre dientes, en un profundo y gutural que envió escalofríos por mi columna vertebral. «Oh, no te vayas», dijo, su voz goteando con fingida dulzura. «El juego acaba de empezar». Y entonces él desapareció. Un momento en el que él estaba allí, la siguiente que se había ido, su risa haciendo eco a través del parque. El carrusel de hilado más rápido, las luces parpadeantes salvajemente, con la proyección de sombras que parecían estirar y girar, formando grotescas formas en el suelo. Nos atornilladas, corriendo de nuevo hacia la puerta, pero los caminos parecían cambio y cambio que nos rodea, que nos lleva más profundamente en el parque en lugar de hacia afuera. Cada vez nos trajo cara a cara con el otro trenzado reliquia, un oxidado Montana rusa, una fractura de abajo del parachoques del coche, una casa de la risa con destrozado espejos que reflejan nuestra aterrorizada se enfrenta de nuevo a nosotros. «El nos», susurró Lily, su rostro pálido. Nos corría más rápido. Nuestras respiraciones vienen en jadeos desiguales, pero no importa lo rápido que iba. Las huellas creció más fuerte, más cerca, como si estuviera jugando con nosotros, haciéndonos creer que nos podía escapar. Doblamos una esquina y nos encontramos enfrente de la Casa de los Horrores, sus agrietados letreros de neón parpadeando encima de la entrada. Yo no quiero entrar en algo sobre la Casa de los Horrores, se sentía mal, como si estuviéramos caminando en una trampa. Pero los pasos se acercaban y no tuvimos ninguna opción. El interior era un laberinto de espejos, cristal deformado y retorcido, distorsionando nuestras reflexiones en grotescas formas. A medida que se mueve más en la Casa de los Horrores, sentía una creciente sensación de temor de los muros de cierre en torno a nosotros, los espejos que reflejan no solo nosotros, sino otra cosa. Sombras se movían en el cristal, figuras que no eran nuestras, sus rostros retorcidos por el terror, sus ojos suplicantes. «¿Ves eso?», Rachel susurró, su voz apenas audible. Asentí con la cabeza, demasiado miedo para hablar. Las reflexiones no eran solo sombras, eran personas, las caras atrapado detrás de un vidrio que nos mira con ojos huecos. Y entonces, en uno de los espejos, yo lo vi el payaso, sonriendo a nosotros desde detrás del cristal, sus ojos oscuros y vacíos. No se puede ocultar el susurro, su voz haciendo eco a través de la Casa de los Horrores. El juego acaba de empezar. El pánico surgió a través de mí y nos topamos a través del laberinto, buscando desesperadamente una salida. Pero cada espejo mostró el payaso, más cerca y más cerca, su rostro torsión en una horrible mueca cuando vio que nosotros luchamos. Finalmente, encontramos una puerta en la parte de atrás de la Casa de la Risa y nos estalló fuera, jadeando en busca de aire, solo para encontrarnos en el corazón del parque, rodeado por el silencio, la amenaza de las olas. El payaso estaba en ninguna parte ser visto, pero su risa se hizo eco a través del aire, burlándose de nosotros, para recordarnos que estábamos atrapados en su juego. Uno por uno mis amigos empezaron a desaparecer.
Primero fue Mark. Él había corrido delante de nosotros pidiendo ayuda, pero al doblar la esquina, él se había ido. Todo lo que quedaba era su teléfono, tendido en el suelo, su pantalla rota, su rostro aterrorizado congelado en la última foto que él había tomado. Entonces Raquel, que juro que ella vio a la salida, justo por delante. Ella corrió hacia él, pero cuando llegamos, ella se había ido. Su voz sigue resonando en la distancia, llamando a nuestros nombres. Chris y Jenna fue el último en ir, desapareciendo junto a la sombra de la rueda de la fortuna. Oí sus gritos, vio su figura recortada contra el metal oxidado, pero cuando yo les llego, no había nada, solo el tenue sonido del carrusel. Sigue girando, sigue jugando su inquietante melodía. Ahora, estoy solo, vagando por el vacío caminos, buscando una manera de salir. Mis amigos voces resonando en mi mente, sus rostros inquietantes cada sombra. No sé cuánto tiempo he estado aquí, días, tal vez semanas. El tiempo no parece existir en este lugar, una retorcida reino donde el payaso reglas, atrapando a alguien lo suficientemente tonto como para entrar en su dominio. Puedo escucharlo ahora, sus pasos haciendo eco detrás de mí, su risa llena el aire. Yo sé que él está observando, esperando por mí para hacer el siguiente movimiento, sus ojos brillando con un color oscuro, retorcido alegría. ¿Listo para jugar?, le susurra a su voz un asco de ronronear. No sé si podré escapar de Carnaval Creek, o si voy a terminar como los otros, solo otra cara en los espejos, otro fantasma atrapado en el payaso del juego mortal. Pero ¿cómo puedo ejecutar? Su risa me sigue, un recordatorio de que yo soy ahora un peón en un juego sin fin. ¿Y el payaso? Él siempre mirando, a la espera de su próxima víctima, su próximo emoción, su siguiente jugador en el infinito, trenzado carnaval de las sombras y gritos. Porque en el Carnaval Creek nadie sale vivo. La casa que el tiempo olvidó. Mi nombre es Daniel Reid, y yo había oído los rumores acerca de la vieja mansión en el tiempo del fin, y da una casa que solo apareció en la noche de luna llena. Creció en una pequeña ciudad, las leyendas que se convierten en parte de la vida cotidiana, pero nunca pensé que gran parte de ellos. La gente dijo que era una casa fantasma, un lugar que aparecería bajo la luna de plata de la luz, y se desvanecen al amanecer. Se advirtió que cualquier persona que entró en la casa nunca fue la misma después de esto, si volvían a todos. Pero yo no lo creo, hasta la noche vi la casa para mí. Era un frío de octubre por la noche cuando mis amigos y yo decidimos investigar. Estábamos todos los estudiantes universitarios de estadios de vuelta de vacaciones, aburrido y en busca de una emoción. La luna llena solo había resucitado, echando un misterioso resplandor sobre la ciudad, y no pudimos resistirnos a la tentación de la leyenda. Así que, armados con linternas y la valentía que solo viene con la juventud, nos dirigimos hasta el momento de la final, con ganas de descubrir la verdad. Como nos acercamos al lugar donde estaba la casa, se supone que para comparecer, una extraña sensación se apoderó de nosotros. El ambiente se volvió más frío, más pesado, como si estuviéramos caminando en un lugar que no debería existir. Y luego, a través de los árboles, lo vimos, una gran mansión de su Windows oscuro, su exterior resistido, pero extrañamente intacta. Parecía que brillan en la luz de la luna, casi como un espejismo, pero estaba allí, sólido y real. Nos miraba con asombro, incapaz de creer a nuestros ojos. Ninguno de nosotros dijo una palabra mientras nos acercamos, nuestros pasos amortiguados en el sendero lleno de vegetación. La casa se alzaba sobre nosotros, silenciosa e imponente, su Windows reflejando la luz de la luna pálida. ¿Estamos realmente haciendo esto?, mi amiga Olivia susurró, su voz temblando. Vamos, es solo una vieja casa, le contesté, tratando de sonar segura. Además, quién sabe cuándo vamos a tener otra oportunidad. Con eso me empujo a abrir la pesada, el crujir de la puerta, y entramos dentro. El aire era rancio, de espesor con el olor del polvo y de la edad, y el silencio era tan profundo que sentía como que había entrado en otro mundo. La casa era hermosa, un extraño, abandonado manera ornamentado, papel tapiz de la descamación de las paredes, elegante, pero desapareció de los muebles, una gran escalera que terminó en las sombras. A medida que se mueve a través de las habitaciones, algo que sentimos, apagado. Los relojes en las paredes marcada débilmente, pero ninguno de ellos mostró el mismo tiempo.
Algunos se pusieron a mediodía, otros a la medianoche, y algunos no se movió, sus manos congeladas. Fue inquietante, pero hacia adelante, también intrigado a la vuelta. Entonces llegamos a la sala de estar, y es que cuando las cosas cambiaron. En el momento en que entramos en el interior, la habitación transformada. Un segundo, estaba oscuro y polvoriento, los muebles cubiertos de hojas. El siguiente, estaba vivo lámparas parpadeantes en la suave música de un gramófono en la esquina, el olor a perfume que permanece en el aire. Me volví hacia mis amigos, esperando que se vean tan sorprendida como yo me sentía, pero que se ha ido. Yo estaba solo en la habitación, pero todavía podía oír sus voces débilmente llamando mi nombre, haciéndose eco de algún lugar lejano. ¿Olivia? ¿Chris? ¿Cañuerme? Me grito, presa del pánico, a agarrar mi pecho. Pero no hubo respuesta. La música que se reproduce en suave e inquietante, y sentí una extraña compulsión a sentarse, dejar la habitación me tiren. Yo podía oír la risa, el sonido de los pasos, como si de una fiesta se fueron sucediendo fuera de la vista. Sombras se movían en la esquina de mi visión, figuras vestidas en ropa de otra época, los hombres de traje y las mujeres en vestidos de fiesta, riendo y bailando, sus rostros borrosa y confusa. Me obligué a pie para romper el hechizo y se asomó a la habitación en un pasillo que parecía diferente. El fondo de pantalla era nuevo, vibrante, los pisos pulidos y brillantes, los candelabros encima de mi iluminado con una cálida luz dorada. Miré a mi alrededor desorientado, tratando de entender lo que había sucedido, pero no había ninguna explicación lógica. Me movía por el pasillo, el suave murmullo de voces que me guía, y me encontré en un comedor lleno de gente. Estaban sentados alrededor de una larga mesa, riendo, brindando con copas de cristal, vestidos con ropa que parecía que pertenecía en la década de 1920. Me congelaron en el umbral mirando a ellos, y a continuación una de las figuras busco y encontró mi mirada. «Ah, ahí estás, Daniel», él dijo, sonriendo cáridamente. «Hemos estado esperando». Mi corazón latía como me aparto, los rostros en la mesa de giro para mirar a mí, sus ojos oscuros y vacíos, sus expresiones congeladas en Twisted Sonri. Me encontré fuera de la sala, de nuevo en el pasillo, y traté de encontrar mi camino de regreso a la entrada, pero cada vez me llevo más en la casa, en habitaciones cambiado, tirando de mí más en diferentes momentos. En una habitación, yo estaba en la década de 1950, las paredes forradas con registros, un jukebox jugar un viejo rock and roll melodia. Vi a una joven pareja de baile, sus rostros en blanco, sus movimientos mecánicos, como si fueran títeres en las cadenas. En otra habitación, me encontré en la época victoriana, rodeado de mujeres en vestidos largos, sus ojos fríos, las manos de acercarse a mí, sus voces susurrando mi nombre. Cada vez que trataba de escapar, me encontré atrapada en otra época, en otro fragmento del pasado, la casa de la torsión, y a cambiar alrededor de mí como una cosa viva. Las paredes parecían respirar, los suelos que crujen bajo mis pies, como si la casa estuviera vivo, dibujo mi más profundamente en su web. Finalmente, me encontré de nuevo en la sala de estar donde todo había empezado, pero esta vez, la sala estaba vacía, en silencio, el aire espeso con el peso de los siglos. Yo podía sentir la presencia de algo que me observaba frío, insensible mirada que parecía perforar a través de mí. ¿Por qué estás aquí?, una voz susurró, haciendo eco a través de la habitación. Me volví, pero no había nadie allí, solo sombras y los débiles tic-tac de un reloj que parecía crecer más fuerte con cada segundo que pasaba. Yo solo quería ver la casa, tartamudeé, mi voz temblando. Las sombras se movieron convirtiendo en la figura de una mujer vestida con un destenido vestido, su cara pálida y demacrada, con los ojos vacíos. Ella se movió hacia mí, sus pasos en silencio, y me sentí un escalofrío que me cubría como ella extendió la mano, su mano rozando mi mejilla. «El tiempo no le pertenece a usted», ella susurró, «nos pertenece». La habitación comenzó a disolverse, las paredes de la decoración, los muebles desmoronamiento de polvo, y sentí que estaba tirado, cayendo a través de un vacío, a través de los fragmentos del pasado, atisbos de la vida vivida, y perdido dentro de las paredes de la casa. Cuando abrí los ojos, me encontraba de pie en el exterior. La casa se ha ido, nada más que un campo vacío debajo de la luna llena. Mis amigos estaban allí, mirando como desconcertada, como me sentía, pero no hablamos.
No necesitamos. Todos habíamos visto cosas que nunca podría explicar, fragmentos de vidas que no eran los nuestros, los recuerdos de las veces que nunca había vivido. Salimos de tiempo del final de la noche, jurando nunca hablar de lo que ha visto. La casa había desaparecido, pero su recuerdo quedó, inquietante nosotros, una sombra que nos seguiría por el resto de nuestras vidas. No sé si la casa va a volver jamás, o si alguien va a ser tan tonto como para entrar en él. Pero sé una cosa es cierta. El tiempo no es algo para ser manipulado, y algunos lugares que es mejor dejar reposar. La casa que el tiempo olvido es uno de ellos. Un lugar donde el pasado perdura, donde las vidas se encuentran atrapados en un bucle infinito, y donde el tiempo nunca es verdaderamente tuyo. El fantasma pilotos de desecho. Mi nombre es Eli Turner, y yo siempre había pensado que las historias de fantasmas fueron para los turistas. He vivido en Tombstone, Arizona, toda mi vida, donde las leyendas de pistoleros y encantadas salones son solo parte del paisaje. Creciendo, he oído historias acerca de la Ghost Riders fantasmal, vaqueros que recorrió la ciudad a medianoche, sus ojos ardiendo con la venganza, la búsqueda de justicia por los agravios que nunca se hicieron a la derecha. Pero nunca he creído una palabra de ella. No hasta la noche vi por mí mismo. Era una tranquila tarde de otoño, el tipo de la noche donde el desierto estaba en calma, el aire espeso y todavía. Estaba cerrando el bar donde yo trabajaba, las calles vacías, nada, pero el sonido de mis pasos haciendo eco de los viejos paseos marítimos de madera. La ciudad tenía una extraña cualidad por la noche, el destenido de las fachadas de los viejos salones y tiendas proyectando largas sombras bajo la luz de la luna. Pero esa noche había algo diferente en el aire, algo pesado, casi eléctrico. Como he encerrado, me di cuenta de un extraño resplandor que viene de las afueras de la ciudad, cerca del antiguo cementerio. Al principio, pensé que era solo un truco de la luz de la luna, o tal vez algunos adolescentes a cachondeo. Pero como la he visto, el resplandor aumentaba, y se podía escuchar el débil sonido de los cascos en la distancia, el ritmo clop en crecimiento más fuerte, haciendo eco a través de las calles vacías. Me volví para ver a un grupo de figuras que emergen de la oscuridad andar lentamente por la calle principal. Se veían como los vaqueros, vestidos largos panos y sombreros de ala ancha, pero había algo malo sobre ellos. Sus rostros estaban pálidos, casi transparente, y sus ojos brillaban con una luz artificial. A medida que se acercaba, pude ver que no eran ordinarios de los pilotos. Sus caballos eran esqueléticos, sus cascos en silencio contra el suelo, sus ojos vacíos, huecos sockets que brillaban con un extraño color rojo. Mi corazón latía como me aparto, mirando a los pilotos adelantado. Se movieron al unísono, sus rostros en blanco e insensible, sus manos descansando en las empuñaduras de sus revólveres. Podía sentir el peso de su mirada, frío, insensible mirada que parecía ver a la derecha a través de mí, como si yo no estuviera ahí. Quería correr, para llegar lo más lejos posible de ellos, pero algo me detuvo en el lugar. Me quedé petrificado, atrapado en el silencio, fantasmal procesión que se había adueñado de las calles de mi ciudad. Y entonces, uno de los pilotos hablaron. «Buscamos la justicia», dijo, su voz hueca y eco, como el susurro del viento entre las hojas secas. «Hemos sido víctimas de alguna injusticia y no descansaremos hasta que la deuda se paga». Sentí un escalofrío correr por mi columna vertebral mientras miraba directamente a mí. Su mirada penetrante, sus ojos se llenaron de ira, que iba más allá de cualquier cosa que jamás había visto. Quería preguntarle quién era, qué quería, pero mi voz no salía, atrapado por el terror que se apoderó de mí. El resto de pilotos se volvió hacia mí, con sus rostros contraídos con la tristeza y el enojo, como si estuvieran atrapados entre dos mundos, incapaz de encontrar la paz. Estaban lo suficientemente cerca como ahora que podía ver sus caras gaunt, hueco, las sombras de los hombres que una vez había sido en vida, pero que ahora solo existía como ecos, atrapado en una interminable búsqueda de la venganza. «¿Qué he hecho, Dano?» Me las arreglé para susurro, mi voz apenas audible. El líder de los pilotos fijos en mí con un resfriado, fijos mirada. «Esta ciudad fue construida en la sangre», dijo, su voz llena de una furia. «Luchamos por nuestras vidas, nuestro honor, solo para ser traicionado. Hemos muerto en la tierra, nuestros cuerpos abandonados, y aquellos que tomo de nosotros caminamos libres». Él hizo un gesto a los edificios que nos rodean, su huesuda mano suspendido sobre el vacío de tiendas y bares.
Ellos construyeron este lugar en nuestras tumbas, se beneficiaron de nuestra muerte, pero no pueden escapar de su destino. Yo temblaba como sus palabras se hundió en la comprensión de que estos pilotos no eran solo los fantasmas. Eran hombres que habían muerto violentamente, traicionado y olvidado, su vida corta en un lugar que les había prometido la libertad, sino que les había dado solo la muerte. Ellos continuaron por la calle principal, sus caballos en movimiento con una constante, silencioso ritmo, sus formas de desplazamiento y de parpadeo en la luz de la luna. He seguido con ellos, incapaces de resistir, viendo cómo se movían pasado el salón, la oficina del sheriff y la antigua iglesia, cada edificio proyectando largas, oscuras sombras a su paso. A medida que pasa la iglesia, las campanas comenzaron a peaje, el sonido haciendo eco a través de la ciudad, llenando el aire con un profundo y lúgubre timbre. Los jinetes se detuvo, la cabeza inclinada, como si en el duelo, su vigilia silenciosa me llenó de una profunda tristeza. Podía sentir su dolor, su ira, su necesidad para el cierre, y comprendí que estuvieran buscando algo o alguien que, finalmente, podría ponerlos en libertad. Entonces, tan repentinamente como había parecido, se comenzó a desvanecerse, sus formas de disolución en la niebla, el brillo en sus ojos de atenuación como desaparecieron en la noche. El Uvbets iba apagándose, haciendo eco a través de las calles vacías hasta que no quedaba nada, pero el silencio. Me quedé allí por un largo tiempo, mirando el lugar donde había desaparecido, mi mente racing, mi corazón latiendo con fuerza. Sabía que lo que había visto era real, que el fantasma pilotos eran más que una leyenda. Ellos fueron los inquietos espíritus de los hombres que habían sido tratados injustamente, buscando venganza por la vida que había perdido, la justicia que se les había negado. En los próximos días, no pude librarme de la memoria de esa noche. Sentí una extraña compulsión para aprender más, para descubrir la verdad acerca de que estos pilotos había sido, y porque estaban rondando por las calles de Tombstone. Cabe través de los registros antiguos, la lectura sobre los tiroteos, las traiciones, los asesinatos que tuvieron lugar en los primeros días de la ciudad. Me enteré de que muchos de los hombres que habían venido a la lápida habían sido drifters, forajidos, los hombres que habían muerto muertes violentas, a menudo a manos de policías corruptos o pandillas rivales. Habían venido en busca de fortuna, la libertad, pero se había reunido solo la traición y la muerte. Sus cuerpos habían sido enterrados en tumbas sin nombre, olvidado, ya que la ciudad creció y prosperó, sus nombres perdidos en el tiempo. Y ahora que había regresado, la búsqueda de la justicia que se les había negado. No sé si los pilotos nunca va a encontrar la paz, si sus espíritus jamás será capaz de descansar. Pero cada luna llena, puedo sentirlos, una fría presencia que se desplaza a través de las calles, un recordatorio de las vidas que se perdieron, las deudas impagas. El pueblo de Tombstone puede tratar de olvidar, negar las historias de leyenda, pero yo sé la verdad. El fantasma pilotos son reales y siguen buscando, todavía a caballo a través de la noche, obligado por una venganza que trasciende la vida y la muerte. Y mientras la ciudad se alza, mientras hay sangre derramada, los pilotos continuarán su viaje, sus espíritus inquietos obligados a las calles que murió en montar a caballo a través de la oscuridad, en busca de la justicia que fue robado de ellos. La maldita pintura. Entura. Mi nombre es Claire Mitchell y yo trabajo como curador en el Wexler Galería de Arte en Chicago. Siempre me ha gustado el arte, su belleza, su poder, la forma en que se puede evocar emociones que no sabía que tenía. Pero nada me preparo para la pesadilla que comenzó con la llegada de El Descenso, una pintura que lo cambió todo. Si yo hubiera sabido que los horrores de Sataria me han bloqueado para siempre. Todo comenzó cuando recibimos un envío de piezas de un solitario coleccionista llamado Victor Lang. La colección incluye esculturas, abstracto piezas y uno especialmente llamativo pintura. El Descenso, como se titulaba, fue la pieza principal de una inquietante imagen surrealista que parecía cambiar cada vez que la miraba. La pintura representa una oscura y retorcida paisaje. Las sombras se extienden en un interminable abismo. En primer plano se sitúa en una figura sin rostro y envuelta en niebla, descendiendo en la oscuridad. Tan pronto como la vi, un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Había algo inquietante acerca de la pintura, algo que se sentía vivo. Las pinceladas eran caóticas, casi violento,
y los colores pareció cambiar en virtud de la luz, las sombras en movimiento como si fueran llegando, tirando del espectador en el vacío. Pero no solo era inquietante, fue fascinante. Me encontré incapaz de apartar la mirada, paralizado por el extraño, inquietante belleza de la imagen. Decidimos hacer la pieza central de nuestra próxima exposición, La mente del espejo. La galería zumbaban con anticipación, con ganas de ver esta misteriosa pieza que ya había cautivado el personal. Pero como la apertura que se acercaba a la noche, las cosas empezaron a cambiar. El primer incidente ocurrió 2 días antes de la exhibición del debut. Uno de los internos, Emma, estaba preparando la galería cuando ella llamó a la vista de El Descenso. Yo estaba en la habitación de al lado cuando la oí gritar. Ellos se apresuraron a encontrar de pie enfrente de la pintura, con los ojos bien con el terror, sus manos agarrando su cabeza. «Emma, ¿qué está mal?», le pregunté, tratando de tirar de ella. Ella solo me miró, su cara pálida, su voz apenas un susurro. «Es en movimiento», dijo ella, su voz temblando. «La figura es que me mira». Miré a la pintura, pero parecía el mismo de siempre, oscuro, quieto, en silencio. Le aseguré que era solo su imaginación, el resultado de pasar tantas horas en la galería, y la envió a casa a descansar. Pero algo acerca de su miedo se me quedó, una persistente sensación de que había más a esta pintura que se reunió con el ojo. Al día siguiente, más miembros del personal reportado experiencias extrañas. Dijo que sentía incómoda alrededor de la pintura, como que estaban siendo observados. Uno de ellos, un guardia de seguridad llamado Rey, juró que había visto la figura de moverse, su cabeza se mueva como si estuviera viendo a él. Otro miembro del personal dijo que ella había oído en susurros, débil y vago, como voces llamándola por su nombre desde el interior del lienzo. Por el momento la exposición abrió. El personal estaba en el borde, pero hemos tratado de descartar como pre-show de los nervios. Pero esa noche, como de los visitantes comenzó a verter en la galería, me di cuenta que había cometido un terrible error. La pintura atrajo a la gente en como polillas a una llama. Iban a estar enfrente de ella, la mirada fija en las sombras, sus rostros reflejan la extraña fascinación. El miedo, la curiosidad de que el descenso parecía evocar en todo aquel que la miraba. Pero entonces, mientras más miraba, más inestable que se convirtió. Algunos visitantes reportaron náuseas, mareos, como la habitación daba vueltas a su alrededor. Otros dijeron que se sentían como si la figura en la pintura estaba viendo, en movimiento, llegando desde el lienzo. Y, a continuación, las alucinaciones comenzó. Un hombre, un lugar tranquilo, apacible, contable, empezó a gritar que él se estaba hundiendo, que el piso estaba tirando de él hacia abajo. Otra mujer se puso histérica, aranazos en sus propios brazos, gritando que algo se arrastraba sobre su piel. Fue un caos, los visitantes de tropiezo lejos de la pintura, sus rostros pálidos, sus ojos con terror. Traté de calmar a la multitud, para inaugurar fuera de la galería, pero el miedo era contagiosa. La difusión a través de la habitación como un reguero de pólvora. La gente empezó a empujar unos a otros, el pánico y, como he tratado de restaurar el orden, sentí que una fría y se arrastran a la sensación, en la parte de atrás de mi mente, una presencia que parecía tirar de mí hacia la pintura. Miré hacia arriba, y por un momento, podría jurar que la figura del descenso estaba mirando directamente a mí, su cara todavía envuelta en niebla, pero sus ojos, pude sentir su mirada, un hueco, insensible mirada, que parecía llegar a mi alma. De repente, sentí una oleada de ira, ganas de atacar, herir a alguien. Pude oír una voz en mi mente, el susurro de pensamientos oscuros, me llenó de una rabia que no era la mía. Yo apreté los puños, tratando de luchar contra ella, para liberarse de la extraña compulsión que se había apoderado de mí. Por último, las quité mi mirada de distancia, cayendo de espalda, jadeando en busca de aire. Alrededor de mí, los demás estaban experimentando la misma cosa, alucinaciones, violentos impulsos, un temor tan intenso que dejó de temblar. Las personas se apartan de la pintura, desesperado por escapar de su influencia, pero no había alivio, no escapar de la sombra que había echado sobre nosotros. La galería fue cerrado de inmediato, la exposición a apagar, pero el daño ya había sido hecho. En los próximos días, en los que habían visto la pintura comenzó a sufrir síntomas extraños. Se informó de las pesadillas,
Visiones de un oscuro, un sinfín de vacío, una figura sin rostro llegar a tirar de ellos en la oscuridad. Algunos experimentados repentinos arrebatos de ira, violento, que insta a que no podía controlar. Otros escuchados susurros, tenue y siniestra, como voces llamando a ellos desde el más allá. Trate de quitar la pintura, para bloquear a la basura, pero cada vez que pasaba cerca de él, sentí esa misma opresiva presencia, el frío, el hueco de la mirada que parecía verme, esperando. Era como si la pintura tenía una vida propia, una fuerza que se hizo más fuerte, más tiempo se mantuvo en la galería. Desesperada, me acerqué a Victor Lang, el coleccionista que nos había enviado la pieza. Él respondió a mi llamada, pero su voz era diferente, fría, distante, como si él ya estaban perdidos en las sombras de la pintura. «Es maldito, usted sabe», dijo, su voz apenas un susurro. El artista derramó su alma en ello, su dolor, su rabia, hasta que se convirtió en algo más. No es solo una pintura, Claire. Es una ventana a algo oscuro, algo que se alimenta de aquellos que miran. Le pregunté cómo romper la maldición, cómo destruirlo, pero él solo se rió. Un hueco, amargo sonido que envió escalofríos por mi columna vertebral. «No hay ruptura», dijo. «Una vez visto es en ti. La única forma de escapar no es mirar». Me colgo el teléfono, mi corazón late con fuerza, el peso de sus palabras se sitúa encima de mí como una sombra. Yo sabía lo que tenía que hacer. No podía dejar que nadie más caiga bajo su hechizo. No podía permitir que el descenso para reclamar más vidas. A la mañana siguiente, antes del amanecer, volví a la galería. La pintura me estaba esperando, sus sombras más profundas que nunca, la figura dentro de los que parecen inclinarse más cerca, como si supiera lo que yo estaba a punto de hacer. Cogí una lata de gasolina, mis manos temblaban, y lo derramo sobre el lienzo, en el líquido de remojo en la tela, que gotea en el suelo. El ambiente se volvió más frío, y yo podía sentir la pintura de la presencia, una rabia que parecía vibrar a través de la habitación, llenando mi mente con pensamientos oscuros, instando a que me detenga. Pero me golpeó el partido, colocándolo en el lienzo, viendo cómo las llamas consumieron las sombras girando y retorciéndose. La figura en la pintura parece gritar porque se quemó. Cuando termino, me sentí una extraña sensación de alivio, como si un peso se había levantado. Pero, en el fondo, sabía que no estaba ido, no realmente. La pintura puede haber sido destruido, pero su recuerdo quedó, una sombra que me sigue por el resto de mi vida. Dicen que el arte tiene el poder de mover a nosotros, a tocar nuestras almas. Pero algunas obras de arte llega demasiado lejos, tocar algo oscuro, algo que nunca debe ser visto. ¿Y el descenso? Era más que una pintura. Era una maldición, una ventana hacia la oscuridad dentro de todos nosotros. Y ahora, incluso con la pintura se ha ido, todavía puedo sentirlo, acechando en las sombras, observando, esperando un recordatorio de que algunas cosas nunca debe ser visto. La Biblioteca de las Almas Perdidas. Mi nombre es Abigail Collins, y yo he sido una de bibliotecario en la Biblioteca Pública de Boston durante más de 10 años. Siempre me ha gustado el olor de los libros viejos, la tranquilidad de las pilas, el sentido de la historia que llena la construcción de grandes salas. Pero hay un lado oscuro en la biblioteca, uno de los que la mayoría de la gente no sabe acerca de uno que nunca lo cree hasta que fue demasiado tarde. La llaman la Biblioteca de las Almas Perdidas, un cuarto escondido que contiene historias que nadie debería leer. Todo empezó cuando me asignaron el turno de noche, responsable de cerrar la biblioteca de innumerables salas y proteger los archivos. En el turno de noche era extraño, pero he disfrutado de la soledad, de la forma en que el silencio parecía profundizar, como si las paredes se celebró secretos. Yo había oído rumores, por supuesto cuentos de los clientes que habían vagado en las partes ocultas de la biblioteca y nunca más fueron vistos. Pero me tacharon de folclore, los cuentos para evitar que los niños introduzcan después de horas. Hasta la noche me encontré la puerta. Estaba haciendo mis rondas finales, comprobando cada habitación y apagar las luces, cuando me di cuenta de algo extraño, una puerta que nunca había visto antes, metido entre dos altos estantes en la parte de atrás de la esquina de los archivos. Era estrecho, casi oculto, y la propia puerta era viejo, su madera oscura y desgastada, el mango frío al tacto.
Dude, mi mano se cierne sobre el pomo de la puerta. Una sensación de inquietud se sitúa encima de mí. Yo había trabajado aquí durante años y nunca había notado esta puerta. Se sentía mal, como si se tratara de una parte de la biblioteca a la que no pertenecen. Pero la curiosidad pudo más que yo, y me giro el picaporte, entrar en una habitación que parecía congelado en el tiempo. El interior del aire era espeso, rancio, y el tenue resplandor de una sola, el parpadeo de la bombilla de fundición de extrañas sombras en las paredes. La habitación estaba llena de estantes, cada uno repleto de libros, sus espinas se desvaneció, sus portadas agrietado y de escamación. No era un extraño, metálico olor en el aire, débil pero inconfundible, y me sentí un escalofrío correr por mi columna vertebral. Mientras me movía más en la habitación, me di cuenta de algo extraño acerca de los libros. Todos estaban en blanco, página tras página. Nada más que el vacío de papel, como si estuvieran esperando a ser llenado. Me alcanza para uno, la apertura a una página al azar, y se congeló. Ali, escrito en la oscuridad, tinta seca que parecía un setilingli como la sangre, eran palabras que parecía filtrarse en el papel, las letras que forman como la he visto. El escrito fue frenética, desordenado, cada oración se derrame sobre el lado, como si alguien hubiera escrito en un estado de desesperación. Estoy perdido. Si estás leyendo esto, por favor que me ayude. Las sombras, se mira, susurran, a la espera. No sé cuánto tiempo he estado aquí, pero no puedo encontrar mi camino de salida. Mi nombre es James, yo solo quería encontrar un libro, y ahora. La escritura se ha calmado, las palabras que se corra en una caótica garabato. Mis manos temblaban mientras cerraba el libro, mi corazón latía más rápido. El olor metálico en el aire se hizo más fuerte, casi sofocante, y me sentí un frío, crepin terror liquidar a través de mí. Traté de salir, pero la puerta se había ido, los estantes reorganizado como si la habitación estaban cambiando, atrapando mi interior. Se establece en el pánico, y me tropecé a través de los pasillos, mis pasos resuenan en el silencio, las sombras parecían cerrarse en torno a mí. Y entonces lo oí un débil susurro, suave y suplicante, procedente de algún lugar profundo dentro de las pilas. «Ayuda, por favor». La voz era apenas audible, pero estaba lleno de una desesperación tan profunda que hizo que mi pecho el dolor. Seguí el sonido, el tejido a través de los estantes, los libros me mira, sus páginas vacías a la espera. Como me acerqué, vi que más libros fueron llenando con palabras, cada uno contando la historia de alguien que se había perdido, alguien que había entrado en la biblioteca y nunca salir. Pensé que era solo una puerta, un libro de lectura, un acceso directo a través de las pilas, pero las sombras se me llevo, se lo trago de mí. No sé dónde estoy, no sé si estoy vivo. Sentí un sudor frío que salir como me sigue a través de la habitación, cada libro de la edición para el horror, cada historia un grito desesperado de ayuda. Algunos describieron extrañas figuras, sombrío formas que se movían a través de la habitación, susurro observando, esperando. Otros hablaron de una presencia, algo oscuro y antiguo, al acecho justo fuera de la vista. Finalmente, llegué al centro de la habitación, donde un único escritorio de pie, vacío a excepción de una vieja pluma y un libro en blanco, sus páginas pristina y virgen. El lápiz se sentó en un pequeño tintero lleno de un espeso, oscuro líquido que parecía inquietantemente como la sangre. Sentí la imperiosa necesidad de sentarse, para recoger el lápiz, para escribir, pero me obligué a resistir, luchar contra la extraña compulsión que parecía tirar de mí hacia el escritorio. Me aparto, mi corazón late con fuerza, y cuando me volví vi sombras, cambiando y girando a lo largo de las paredes, sus formas apenas visibles, sus ojos brillando en la penumbra. Ellos me miraron, sus susurros llenando el aire, las voces superpuestas en una caótica sinfonía de miedo y desesperación. Únete a nosotros, escribir con nosotros, quédate con nosotros. Tropecé hacia atrás, mi mano rozar contra uno de los estantes, y me sentí un dolor agudo como un libro callo abierta, de sus páginas salpicada con secas, las manchas herrumbrosas. Mis dedos llegaron lejos pegajosa, y me di cuenta con horror de que el libro estaba lleno de sangre, cada página empapado, las palabras manchado, y no se puede leer. Corrí, mis pasos haciendo eco a través de la habitación. La sombra me persigue, sus susurros de crecimiento más fuerte, más frenético. Podía sentir que el cierre,
sus dedos fríos llegar, tirando de mi más profundo en la habitación, en la oscuridad. Yo tenía que encontrar la puerta, tenía que salir antes de que yo llegue a ser otra historia, otra alma perdida atrapada dentro de las páginas. Como la sombra se cerró en torno a mí, la vi una tenue luz de la luz, el contorno de la puerta, apenas visible a través de la reorientación de las estanterías. Me lance a por ella, mi mano que agarra el pomo de la puerta y se asomó a la vitas, cerrando la puerta detrás de mí. Yo estaba de vuelta en la parte principal de la biblioteca, el aire fresco y la tranquilidad, la esencia metálica ido. Miré a mi alrededor desorientado, mi corazón latía más rápido, pero la puerta estaba a la vista como si nunca hubiera existido. Al día siguiente, traté de decirle a mi supervisor, pero él solo se rió, cepillarlo como un nuevo bibliotecario de la iniciación de la broma. Pero yo sabía lo que había visto, lo había sentido, la desesperación, el terror, las almas atrapadas dentro de las páginas, a la espera de que alguien lea sus historias, saber que existía. Nunca he encontrado la puerta de nuevo, pero cada hora y entonces, cuando la biblioteca está vacía, todavía puedo sentirlo, una fría presencia al acecho en la parte trasera de los archivos, un débil susurro que llama a mí, pidiéndome que regrese. Sigo trabajando en la biblioteca, pero me evite los archivos en la noche, los rincones donde las sombras parecen reunirse. Y a veces, tarde en la noche, oigo débiles voces, susurros que se hacen eco a través de las pilas, las almas perdidas a gritar desesperada para ser liberados. No sé lo que la habitación era, o por qué existe, pero sé una cosa es cierta. La biblioteca de las almas perdidas es real y tiene hambre de historias, de vidas para que la sangre. Y si alguna vez te encuentras solo en el de las pilas, tenga cuidado. La biblioteca recuerda, y siempre observando, esperando el próximo alma perdida para llenar sus páginas. The Vanishing Hitchhiker. Mi nombre es Alex Greene, y si me hubieses pedido hace un mes, me han dicho que los fantasmas no existen, que las leyendas son solo historias que la gente diga de asustar a cada uno de los otros. Pero entonces yo conducía por la carretera 13 de la noche y cogí una autoestopista que cambió mi vida para siempre. La llaman The Vanishing Hitchhiker, una figura que aparece en solitario tramos de carretera, solo para desaparecer sin dejar rastro. Y ahora, estoy encantada por el misterio de quién era, porque ella todavía existe, y lo que ella quiere de mí. Era una noche de tormenta a principios de octubre, y me había estado conduciendo de regreso de Jackson a mi ciudad natal de Lowell. La carretera 13 es largo y sinuoso, de corte a través de kilómetros de vacío, campos y bosques, una oscura cinta que parece tramo para siempre. La lluvia caía en las hojas, por lo que es casi imposible de ver, y yo estaba agotado, solo quería llegar a casa. Que cuando la vi, ella estaba de pie en el lado de la carretera, su figura apenas visible en la lluvia, su brazo extendido, en una silenciosa petición de ayuda. Ella se veía joven, tal vez en sus 20 años, con el cabello oscuro y largo, y un rostro pálido que parecía resplandor de los faros. Casi me condujo por delante de ella, pero algo en sus ojos me detuvo, una mirada de desesperación, de miedo. Me acerqué rodando hacia abajo de la ventana para obtener una mejor apariencia. ¿Necesitas un aventón?, me preguntó, gritando sobre el sonido de la lluvia. Ella asintió con la cabeza, con los ojos bien y agradecido, y subió en el asiento del pasajero, su ropa empapada, sus roentios se aferran a su cara. Ella no dijo una palabra, que me sacó de nuevo en la carretera, pero yo podía sentir que ella me miraba, su mirada pesada e intensa. Por un tiempo, nos fuimos en silencio, la lluvia golpeando contra el techo, los limpiaparabrisas, los chirridos, ya que luchó para mantener el ritmo. Traté de hacer una pequeña charla, preguntando a dónde iba, pero ella solo respondió con respuestas vagas, su voz suave y distante. Ella dijo que su nombre era Lily, y ella estaba tratando de llegar a casa. Cuando le pregunté dónde estaba, ella miró por la ventana, su rostro ilegible. «Es solo que, por el camino», ella murmuró, su voz apenas audible. Nos fuimos por un rato más. El silencio entre nosotros crece más pesado. Cada hora y entonces me fijé más en ella, pero su rostro se volvió lejos, su mirada fija en algo exterior, algo que yo no podía ver. Había algo inquietante acerca de su presencia, una extraña energía que llena el coche,
haciendo que el vello de la parte de atrás de mi cuello de pie. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, ella se había ido. Giré la cabeza durante una fracción de segundo para ver el camino, y cuando miré hacia atrás, el asiento del pasajero estaba vacía. La puerta estaba cerrada, el cinturón de seguridad todavía fijado, pero ella había desaparecido sin dejar rastro. Mi corazón latía como me detuvo, mi mente de carreras. He comprobado el asiento trasero, al lado de la carretera. En todas partes podría haber ido, pero no había señal de ella. Ella era solo, ido. Me senté allí durante un largo tiempo, tratando de hacer sentido de lo que había sucedido. Mis manos temblaban sobre el volante. Había oído historias acerca de la carretera 13, acerca de The Vanishing Hitchhiker, pero yo nunca había creído en ellos. Pero ahora me quedo con nada. Pero las preguntas y la memoria de su rostro, sus ojos llenos de algo que yo no podía entender, como el miedo, tal vez, o la tristeza. La experiencia debería haber terminado ahí, pero yo no podía sacudir de mi mente. En los próximos días, me encontré a mí mismo pensando en ella constantemente. Se repiten los acontecimientos de esa noche en mi mente, tratando de entender lo que había visto. Empecé a hacer alrededor de la ciudad, hablando con personas que puedan saber algo acerca de ella, sobre las historias de The Vanishing Hitchhiker. Me enteré de que yo no era el primero al encuentro de ella. Un hombre viejo me habló. Un ex conductor de camión afirmó haber recogido una mujer joven en ese mismo tramo de la carretera hace casi 20 años. Describió exactamente lo que yo había visto: su largo cabello oscuro, su rostro pálido, una mirada distante en sus ojos. Y como yo, él dijo que ella había desaparecido sin dejar rastro, dejando a él con nada, pero un asiento vacío y una sensación de temor. Ella ha sido de alrededor durante tanto tiempo como puedo recordar, dijo, su voz baja y llena de una extraña especie de reverencia. Algunos dicen que ella es un alma perdida, buscando un camino a casa. Otros dicen que es una advertencia, que la recolección hasta su muerte está cerca. Yo no podía creer lo que estaba oyendo, pero la más de la gente que hablé, la más historias que he escuchado, todo el mundo sabía acerca de ella, todo el mundo tenía una teoría, pero nadie tenía respuestas. Era como si ella era una parte de la ciudad, tejido en su historia, de una presencia fantasmal que encantada de la carretera 13. Decidido a comprender, me decidí a volver al lugar donde yo había elegido ella. Era una oscura y lluviosa noche, una vez más, la carretera vacía y silenciosa. Aparqué mi coche en el hombro, esperando con la esperanza de volver a verla para obtener respuestas. Pasaron las horas, la lluvia que cae en constante hojas, pero no había nada, solo la oscuridad y el interminable tramo de la carretera. Justo cuando estaba a punto de rendirse, la vi. Ella salió de la niebla, de pie en el mismo lugar, su figura apenas visible en los faros. Mi corazón corrió como salí del coche, la lluvia empapando mi ropa, y caminó hacia ella. «¿Lily?», grité, mi voz temblando. Ella me miró, su rostro inexpresivo, sus ojos oscuros y vacíos. Parecía casi transparente, como ella era apenas allí, una sombra en el borde de la realidad. «¿Por qué estás aquí?», me preguntó, desesperado por respuestas. «¿Qué quieres?». Durante un largo momento, ella no dijo nada, solo me miró con aquellos inquietantes ojos. Y luego, en una voz que parecía el eco de algún lugar lejos, ella habló. «No puedo encontrar mi camino a casa», ella susurró, su voz llena de una tristeza tan profunda que hizo que mi pecho el dolor. «Yo iba a ver a mi familia, pero nunca lo hicieron. Todavía estoy tratando para llegar allí». «¿Dónde está tu familia?», le pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. Ella miró más allá de mí, hacia abajo de la carretera, su mirada distante. «Ellos están esperando por mí, pero estoy perdido. Yo no puedo llegar, no solo». Yo no sabía qué decir. ¿Cómo puedo ayudar a un espíritu a encontrar la paz? ¿Cómo podía llevar a su casa cuando yo ni siquiera sabía dónde estaba? De repente, su figura comenzó a desvanecerse, su forma de disolución en la niebla, su rostro una máscara de tristeza y nostalgia. Ella extendió una mano, sus dedos rozar el aire, y entonces ella se había ido, dejándome de pie, solo, en la lluvia. He regresado a ese lugar en la carretera 13 infinidad de veces desde entonces, con la esperanza de verla de nuevo, con la esperanza de encontrar una manera de ayudarle. Pero ella no aparece nunca.
Los lugareños dicen que ella todavía existe, un alma perdida buscando un camino a casa, apareciendo a aquellos que tienen el corazón abierto, una buena voluntad para ayudar. Ahora, cada vez que conduzco por la autopista 13, mantener un ojo hacia afuera para ella, preguntándose si esta noche será la noche que ella encuentra su camino a casa. Y en la parte de atrás de mi mente todavía puedo escuchar su voz de un débil susurro llevado por el viento, llamado de las tinieblas. Estoy perdido. Por favor, ayúdame a encontrar mi camino. Algunos dicen que recogerla de la escuela significa invitar a la muerte en su vida, que su presencia es una maldición, pero yo no creo eso. Yo creo que ella es solo un alma, atrapados entre dos mundos, buscando a alguien que la guíe, alguien que no se alejan. Tal vez, algún día, voy a ser capaz de ayudarla a encontrar la paz. Hasta entonces, voy a seguir viendo la carretera, a la espera del autoestopista fantasma de la carretera 103, con la esperanza de que voy a ser el uno para llevar a su casa.